Muy bien. A continuación tenemos a la maestra Teresa Ruiz Flores. Ella tiene su maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de John F. Kennedy en Buenos Aires y en el Centro de Estudios de Posgrado de Salud en la ciudad de Querétaro. Tiene una licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene diplomados en Psicoanálisis y Criminología Clínica Psiquiátrica, Teoría Psicoanalítica e Intervención en Crisis. Es docente desde el 2005 en la Universidad del Centro de México, en la Universidad VM y en la Universidad Marista. Es psicoterapeuta desde el 2003 en el Instituto Temazcali, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y en el Centro Integral de Nutrición de la Universidad del Centro de México. Parece ser que entramos en terrenos de la filosofía aplicada y pareciera que no hay una distancia entre psicología y filosofía aplicada, específicamente consejería. Pareciera que es lo mismo, pareciera a veces que se para de un lado y desde una perspectiva de la filosofía aplicada parece que es el psicoanálisis, nos paramos desde otro y parece ser que viene siendo una corriente de la psicología, y entonces no podemos hacer una distancia, pero también el cuestionamiento será, pues, no será la necesidad de querer enmarcar para comprenderlo. Entonces, por eso viene Teresa. Hablamos de la filosofía aplicada y psicología, contactos y divergencias. Dejo con ustedes a la maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Víctor. Pues primero quiero agradecer a todos primero a Víctor, al licenciado Víctor, por su invitación al primer Congreso Internacional de Filosofía. Para mí es muy importante poder estar aquí con ustedes y espero que mi ponencia pueda dejar claro cuáles son como las diferencias que yo alcanzo a percibir de la filosofía aplicada junto con las otras teorías de psicología que pudieran en algún momento confundirse. La verdad es que ahorita que llegué le comentaba a Víctor que me sentía un poco asustada de estar aquí entre los filósofos. Y pensaba en este asunto de sentirme como impactada por la presencia y escuchar obviamente la ponencia de la maestra, de la doctora, también fue muy impactante. Decía yo, ¿qué hacer con esta angustia, no? Y pensaba en mi ponencia, precisamente, pensaba en cómo lo podría manejar un terapeuta y cómo lo manejaría un consejero filosófico la misma situación que le sucede a un sujeto, ¿sí? Entonces me parece que por ahí eso tuvo, mi angustia tuvo un cauce y pude entender yo qué hacer con eso que siento, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar, y para comenzar quisiera yo hacer una pequeña distinción entre lo que son la cuestión psicoterapéutica en la que yo me he especializado. Como ya lo dijo bien nuestro compañero Víctor, mi formación es clínica completamente y hacia la orientación psicoanalítica específicamente, ¿no? Pero bueno, creo que es importante primero hacer la distinción, y primero voy a definir lo que es psicoterapia, ¿sí? Y hago una definición de psicoterapia como un proceso interpersonal consciente y planificado, orientado a influir entre los trastornos del comportamiento y las situaciones de sufrimiento con medios puramente psicológicos, por lo general verbales, pero también no verbales, ¿sí? Con miras a una finalidad elaborada en común, que puede ser la reducción de los síntomas o la modificación de la estructura de la personalidad, por medio de técnicas que difieren según la orientación teórica a la que se montan, ¿sí? Bueno, obviamente que estoy citando al
filósofo Humberto Galimberti, que hace una definición de lo que es psicoterapia, y me parece importante empezar a resaltar los puntos en donde vamos a ver la distinción entre un método y otro, ¿sí? Por ejemplo, esta cuestión de orientado a influir entre los trastornos del comportamiento. En la psicoterapia sí pretendemos que exista un cambio, ¿sí? En la psicoterapia sí pretendemos que haya una mejoría del paciente y queremos ver esos resultados. Por lo tanto, vamos a tener estos métodos que nos van a ayudar a poder que el sujeto vaya avanzando en su proceso, ¿sí? Y bueno, en el padecimiento que esté viviendo. Después hago una pequeña esquema de cómo se va a dividir las diferentes psicoterapias, y este esquema está descrito con respecto al método, ¿sí? Y bueno, por un lado tenemos el método de la relación humana paciente-terapeuta, que es muy importante. El término paciente y terapeuta es algo indispensable para entender cómo funciona la psicoterapia, porque sí hay lugares definidos, ¿sí? No están como diluidos de alguna manera los papeles que juegan las dos partes en una psicoterapia, ¿sí? Pero bueno, en la psicoterapia de relación humana paciente-terapeuta, ahí vamos a encontrar el psicoanálisis, y como cuando me refiero en el allá y el entonces, me refiero a esta parte en donde el psicoanálisis trabaja con la historia del sujeto, con la historia que recuerda, con la historia que no recuerda, y con las formaciones, con la formación del inconsciente, que se refiere a cómo el sujeto deja, sin tener conciencia de ello, deja salir esta parte de la cual no tiene idea por qué le surge, ¿no? Entonces, es muy importante entender que el psicoanálisis nos vamos a remontar al allá y el entonces, ¿sí? Es esta parte de la psicoterapia que tiene que ver con la relación paciente-terapeuta, ¿sí? Otras psicoterapias que podrían estar dentro de aquí, bueno, yo pongo el análisis haciendo como un sinónimo de psicoanálisis, la psicología individual, la psicología analítica y la psicología de lo profundo. Que ahí entran las otras psicoterapias que también trabajan tanto el allá y el entonces, pero desde otra perspectiva, o tomando algunos elementos psicodinámicos, pero no diferente al análisis, por ejemplo, freudiano. Del otro extremo, tenemos la clasificación de las psicoterapias con respecto al método de procedimientos técnico-experimentales, ¿sí? Y ahí se va a trabajar el aquí y el ahora, ¿sí? Y bueno, son todas las terapias que tienen que ver, todas las terapias conductistas y que surgen o que se derivan de las terapias conductistas, que lo que pretenden es hacer una reformulación del comportamiento del sujeto, hacer un cambio en el comportamiento del sujeto o hacer una reeducación en el comportamiento del sujeto, que estas son muy comunes y son las que normalmente se aplican, ¿sí? En los institutos, por ejemplo, el Instituto de Mascali, ahí es donde estuve trabajando, que el Instituto de Mascali es un instituto creo que la mayoría por ahí lo conoce, es de prevención de adicciones. Entonces, mucho del trabajo que se hace ahí, debido al tipo de pacientes que vamos a estar manejando, que algunos son con algunas deficiencias importantes, va a ser una reeducación, ¿sí? Obviamente hay una manera de trabajar las adicciones, tanto en los procedimientos técnico-experimentales, como hay una manera de trabajarlo en la cuestión de la relación humana paciente-terapeuta. En medio de estas dos, como a manera muy general, grandes clasificaciones, quedarían los métodos de la sugestión, que no estarían ni en el experimental completamente, ni en el paciente-terapeuta, ¿no? Sino quedarían en medio de estas dos, y bueno, estaría la hipnosis y el entrenamiento autógeno, que trata de la cuestión de la relajación muscular para eliminar la tensión emocional que puede
percibir el sujeto. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces hice una pequeña definición de lo que es psicoterapia. Ahora me voy específicamente a la definición de análisis para poder entrar al campo de la definición del psicoanálisis, que bueno, ojalá pueda quedar un poquito claro. Déjenme lo leo acá porque no veo muy bien. El término análisis, obviamente, deriva del griego que significa desatar y se refiere al procedimiento que tiende a separar un todo de sus diversos elementos constitutivos. Del área filosófica en la que nació este método y en el cual encontró su aplicación, sobre todo en la lógica matemática, el término análisis se adoptó de la psicología, se adoptó en psicología como sinónimo de tratamiento psicoanalítico, o sea, del proceso terapéutico que se propone hacer legibles las manifestaciones psíquicas mediante su reconducción a los mecanismos elementales que se suponen en su base. Que ese sería como, a grandes rasgos, el objetivo del psicoanálisis, no poder partir, hacer un análisis del discurso del paciente para poder, mediante estas manifestaciones psíquicas, encontrar el origen de lo que le sucede. ¿Sí? Ahora, ¿esto tiene algún efecto? Aquí es donde empezamos a tener como los puntos donde difieren las psicoterapias. En psicoterapia, como tal, sí pretendemos una mejoría, sí hay el objetivo de una mejoría. Dentro del análisis, dentro de un psicoanálisis, puede haber una mejoría, ¿sí? En un principio, obviamente, si nosotros hacemos una lectura de Freud, nos damos cuenta de que sí hay un objetivo de que los pacientes mejoren, ¿sí? Pero se da cuenta que dentro de su método hay una posibilidad de que el sujeto se empiece a reconocer a sí mismo, empiece a conocer más de sí mismo, porque a veces no logra la cura, ¿sí? Entonces, después se pierde el objetivo, o va a perder el objetivo de curar al paciente, y más bien va a tener como el objetivo de poder que el sujeto pueda conocer que su vida anímica está gobernada, obviamente según la teoría psicoanalítica, por el inconsciente, ¿sí? Y hacernos conscientes de este gobierno que impera sobre el sujeto, obviamente en algunos casos traerá una mejoría y en otros no, ¿sí? No siempre son los resultados que uno esperaría cuando va a un análisis y algunos que han salido, o bueno, respecto del mismo, ¿no? Bien, ahora tenemos estas dos definiciones que tienen que ver con la psicología y tienen que ver con la psicoterapia, ¿sí? Y entramos a la definición de consultoría filosófica. Les cuento un poquito. Yo empecé a dar la materia de consultoría filosófica dentro de la Universidad del Centro de México. Bueno, me lo pidieron ya que en el libro de Louis Marinoff había una crítica muy importante al psicoanálisis. Entonces me decía un maestro que estaba a cargo de la coordinación, que bueno, ¿quién porque tú que has estudiado a Freud, ven y dices qué cosas tiene de cierto o no? ¿Sí? Bueno, después tuve la oportunidad de tomar un curso con el maestro Barrientos en la ciudad de Morelia y bueno, obviamente mi intención dentro de la materia de consejería filosófica es alejar a los alumnos a que hagan psicoterapia y que encuentren de una manera muy clara la definición dentro de su campo para que puedan ejercerla y entonces podamos tener una colaboración multidisciplinaria, ¿sí? Más que querer poner a la consultoría filosófica como dentro de esta rama, sino más bien es sacarla definitivamente, bueno, desde mi perspectiva, es sacarla y poder darle su otro espacio para que podamos hacer un mejor trabajo. Y esto no nada más tiene que ver no nada más se trata de darle su espacio porque sí, sino porque me parece que el trabajo del consultor filosófico, espero que sí viene el término,
no lo puede sustituir un terapeuta. Sí, es un trabajo muy distinto que, bueno, es importante darle como su lugar, ¿no? Bien. Y bueno, yo me tomo de una definición, voy a citar aquí a Rosanna Kramer, que, bueno, desde que me la presentó Barrientos, bueno, en su libro, yo tengo una cosa con los argentinos, entonces me encanta su método y me encanta su estructura. Y bueno, ella en general parece alguien muy claro con respecto a definir lo que es la consultoría filosófica. Y bueno, dice: la consultoría filosófica se nutre de una tradición que abreva en los orígenes de la filosofía desde Sócrates y Platón en la antigua Grecia a Lao Tse y Confucio en la antigua China, y pretende recuperar a la filosofía como una herramienta de gran valor para la vida cotidiana de las personas. El asesor filosófico es un profesional entrenado para acompañar al consultante en la reflexión sobre diversos tópicos que pueden abarcar desde problemas personales hasta inquietudes vinculadas con el devenir social y cultural. El asesor filosófico facilita la reflexión conjunta entre dos personas o en comunidades de investigación grupales, la consultoría en un grupo o café filosófico. Puede provenir de diversas corrientes filosóficas y no ofrece una terapia alternativa, sino una alternativa a la terapia. No dialoga en tanto profesor de filosofía, aunque puede valerse de conocimientos filosóficos, ni como un autor de conciencia que prescribe recetas amparadas ante la autoridad de algún filósofo célebre. Cuando yo estuve en el curso de Barrientos, hubo una parte de mí como académica que se dio cuenta cuando uno ejerce la psicoterapia o está dentro del psicoanálisis, se da cuenta de las limitaciones que puede tener, ¿sí? Y me parece que cuando yo tuve contacto con la consultoría filosófica me di cuenta de que muchas de esas limitaciones, donde ya no podía pasar ni el psicoanálisis ni la psicoterapia, la filosofía tenía una respuesta que me parecía que no había sido vista y que me parece, desde mi perspectiva en nuestro país, que todavía no es vista. Yo todavía no es que vaya en la calle y vea algún consultoría filosófica, lo cual me parecería algo muy importante. Pero, bueno, seguimos para no perderme. No me escribe recetas. Los psicólogos, dentro de la psicoterapia, nos hemos estacionado, no de una manera fácil, pero sí me parece que en algún momento la clasificación que hacemos de las enfermedades hace que nuestro trabajo sea muy eficiente en un área y muy deficiente en otra, ¿sí? Cuando el sujeto es clasificado dentro de una enfermedad, hay sí, y se lo digo por experiencia, sí hay una reducción de la angustia. Cuando sabe que no se preocupe, usted tiene depresión. Ok, de menos ya le puse nombre a lo que tenía porque no tenía idea de qué me pasaba, ¿sí? Pero fuera de ahí parece como si pudiéramos encasillar al sujeto y por lo tanto me parece que al encasillarlo en esto que en algún momento fue positivo, tampoco lo dejamos avanzar, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente en mi búsqueda empecé a estudiar psicoanálisis para desencasillarme ahí y entré en otra vertiente que también hace que el sujeto se detenga en muchos procesos. Entonces, esto es algo muy importante dentro de la consejería filosófica, ¿sí? Ni como un tutor de conciencia que prescribe recetas amparadas en la autoridad de algún filósofo célebre. La base para el diálogo es la empatía y la igualdad. El consultante no es enjuiciado, sino acompañado en un marco de libertad para el diálogo, ¿sí? Entonces, cuando Rosanna Kramer hace esta puntualización acerca de lo que representa la consejería filosófica,
se sale completamente de los marcos establecidos por la psicología con respecto a los padecimientos del sujeto, ¿sí? Bien, la consultoría filosófica tiene como principio la idea de Kierkegaard de que toda ayuda verdadera comienza con un acto de humildad, con la convicción de que si bien se puede manejar cierto conocimiento, es dudoso que se tenga respuesta a todas las grandes cuestiones. El asesor busca acompañar y ayudar al consultante, no ser admirado por él en virtud de la supuesta superioridad del conocimiento. Y aquí quiero hacer una pausa importante porque sí hay una, obviamente, sí hay una gran diferencia entre trabajar con alguien dentro de una consultoría filosófica teniendo un lugar sin ningún lugar preferente, ¿sí? A cuando tienes establecido el rol de terapeuta-paciente y esperas también que el paciente en muchos momentos tenga esta actitud de paciente y pueda entenderte, si eres psicoterapeuta, lo que le pasa, ¿sí? Y de alguna manera, a veces, como les digo, tanto con efectos positivos como con efectos negativos, logras que el paciente mejore en algunos aspectos, pero de repente, bueno, vas a ver como las dificultades surgir en otros lados, como por ejemplo en la dependencia, ¿sí? Bien, ahora, me parece que el término de superioridad con alguien, con algún ser humano, ¿sí? Me parecería que es erróneo en cualquier disciplina. ¿Por qué? Porque si yo tengo un terapeuta que realmente tiene un sentimiento real, ¿sí? De superioridad conmigo, no va a ser un tratamiento exitoso. Lo mismo pasa en el psicoanálisis, ¿sí? El paciente sí va a tener una admiración por el terapeuta y va a tener una admiración por el analista, ¿sí? Y se lo digo por experiencia, yo adoro a mi analista, ¿sí? Seguramente una mujer con miles de defectos, pero yo la adoro y yo la veo perfecta, ¿sí? Entonces hay una admiración. El problema que se ha presentado mucho dentro de mi profesión es que ese lugar de superioridad, al no entenderse en la teoría que tendría que ser solamente una fachada para que el paciente pueda disponer de este ser superior y decir, bueno, yo lo admiro, por lo tanto en él, como él, yo sé que sabe más que yo, él va a ayudarme con lo que yo estoy sintiendo y entonces le proyecto, ¿sí?, todo mi malestar. Entonces, si yo me creo ese papel, voy a ser un pésimo analista y voy a ser una pésima psicoterapeuta, ¿sí? Ahora, la consultoría filosófica desde una entrada nos dice que ese no es el papel del consultor filosófico, ¿sí? Y que obviamente en muchos momentos, incluso dice Roxana, que puede comentar cosas de su propia vida, ¿no? Experiencias, lo cual, digo, si algunos por ahí conocemos el psicoanálisis, tenemos prohibido contar qué nos sucede, ¿sí? Es más, si a veces lo encuentras en el súper, tratas de que tu paciente no te vea para que entonces no veas qué compra, ¿sí? O no vea él qué compras tú, pero tratas de que tu vida esté lo menos posible, ¿sí?, dentro del procedimiento analítico, porque lo que no quieres es tener ningún tipo de influencia, quieres tener un lugar neutral, ¿sí? Y bueno, me parece que este sería el punto en donde se podría confundir, que tanto la psicoterapia como el psicoanálisis tienen un lugar de mando sobre el paciente, no tienen un lugar de mando. Quien esté en ese lugar de mando está ejerciendo, me parece que a mí, de manera errónea, ¿sí? Entonces, aunque lo voy a retomar después, me parece que es un punto en donde podríamos coincidir con los filósofos a partir de la empatía, ¿sí? Y que tendría que ver más con una actitud más que, obviamente, con una postura real, ¿no? Bien. Para ser más como
con respecto a cómo se manejan las distintas prácticas, ¿sí? Bueno, les traigo unos diálogos que son obviamente de pacientes, tanto de un análisis como de una psicoterapia, ¿sí? Y de una consejería filosófica, en donde podemos ver que abordan de alguna manera el mismo padecimiento, pero con diferentes como lugares. Bueno, en el primero tenemos el diálogo de la psicoterapia, que dice, bueno, un terapeuta llega, sí, obviamente buen día, que lo trae por acá, y bueno, la paciente nos relata, ¿no? Pues son varias cosas, pero una de ellas es que no sé qué hacer con mi relación de pareja. Y el psicoterapeuta responde, ¿qué sucede en tu relación? Y la paciente nos dice, lo que pasa es que sucedieron algunas cosas que no entiendo y ahora me siento desilusionada de mi relación. El psicoterapeuta pregunta, bueno, ¿qué es lo que no entiendes? Y entonces empieza un diálogo, ¿sí? Para encontrar qué cosas psíquicas están influyendo en su visión, ¿sí? De la situación de pareja. En el mismo ámbito, pero en el diálogo del análisis. Y aquí en la psicoterapia sí hay intervención y hay mucha intervención. Uno está de frente al paciente normalmente, ¿sí? Y uno está atento a todo su esquema corporal, a todas sus reacciones y estamos interviniendo todo el tiempo, ¿sí? Dentro del análisis empezamos a ver que el papel cambia, ¿sí? Y bueno, el analista dice, ¿de qué le gustaría hablar el día de hoy? Digo, sí hay analistas que dicen buen día, pero en general, acuérdense que tratan de mantenerse como en alguna postura mucho más reservada. Lo cual, para quien hace análisis, no es tarea fácil, ¿sí? No es tarea fácil abstenerse de hablar de sí mismo, porque en general, como lo podemos ver cotidianamente, muchos de nosotros estamos esperando oportunidades para hablar de uno mismo, ¿sí? Y también, obviamente, sentir admiración que alguien sienta admiración por nosotros es algo muy gratificante, ¿sí? El trabajo del analista también trata de no caer en ese lugar, de no representar a esa persona idealizada, ¿sí? Pero que de alguna manera se da cuenta de la utilidad de ese papel para poder encontrar o poder entender esas formaciones del inconsciente del paciente. Entonces, aunque parezca que el analista llega y no pregunta o no hace mucho, realmente el trabajo de estar escuchando el discurso, de hacer las puntualizaciones adecuadas, de entender en dónde está hablando el inconsciente, de dónde estamos viendo estas cosas que son muy importantes, ¿sí? No es tarea fácil, pero no es la misma tarea que el psicoterapeuta y tampoco es la misma tarea que el consultor filosófico, ¿sí? Bueno, y el analista, el paciente dice, bueno, me gustaría hablar de mi pareja, a veces no me siento cómoda, es como si por momentos me llegara la idea de que lo mejor es no estar juntos. La idea me aparece en cualquier momento del día, o sea, estoy en clase y de repente viene este pensamiento y me aterra. Y entonces el analista, en lugar de decir alguna opinión acerca de lo que está pensando, sigue en el discurso, te aterra. Y entonces la paciente puede continuar, ¿sí? Y yo estoy atento a lo que está diciendo el paciente, porque dentro de su discurso voy a encontrar esas claves que, bueno, obviamente me van a hablar de esos, vamos a ver esas sombras del inconsciente que se aparecen. Y el paciente dice, sí, me aterra. Me acuerdo inmediatamente de la relación de mis padres, ¿sí? Obviamente es una paciente que ya tiene tiempo, ¿verdad? Uno no llega a la asociación libre de los padres en una hora, ¿no? Que ha sido muy difícil de entender para mí. Precisamente ayer soñé, ¿sí? Y entonces empieza a hacer empieza a asociar libremente dentro del discurso, que es lo que pretendemos que se haga en psicoanálisis, ¿sí? Que el paciente abre lo que le venga en mente sin restringir, ¿sí? Y eso obviamente daría la posibilidad a que el discurso fluyera tranquilamente. Ahora, este
este diálogo de consultoría filosófica lo tomé del filósofo Brennifer, que bueno, también por ahí lo conocí y, gracias a Barrientos, y que él tiene obviamente como no se preocupa por publicar sus consultorías, lo cual me parece uno de los actos más valientes. La mayoría de nosotros se esconde con respecto a su trabajo psicoterapéutico. El psicoanalista jamás creo que deje de tener una cámara dentro de un análisis, porque sería poner otro con mayúscula que estuviera observando el análisis, ¿no? Pero bueno, Brennifer me parece que tiene como ciertas críticas dentro de los consultores filosóficos, pero dentro de lo que yo puedo percibir, me parece que es muy claro en su método. Y bueno, él es uno de los diferentes métodos que existen dentro de la consultoría filosófica. Y bueno, dice Brennifer: entonces, ¿tiene usted una pregunta o todavía no? Y la cliente, ¿sí?, le dice: la verdad es que tengo una pregunta muy general. Sí, muy general es perfecto, le dice Brennifer. ¿Por qué es tan difícil sostener una relación de pareja? Y entonces le dice Brennifer: ¿cuál le parece que sea la palabra en esa pregunta que sería necesario explicitar? ¿O cuál le parece que pueda parecer más ambigua o que sea necesario profundizar un poco? Una sola palabra. La que dice: la palabra clave en esta pregunta sería relación. Y Brennifer: entonces vamos a tratar de analizar eso. Y bueno, esta consulta la pueden encontrar en YouTube y en la página incluso de Oscar Brennifer. Y bueno, ¿para qué di estos tres ejemplos? Creo que independientemente de lo que yo pueda definir de lo que es la consultoría filosófica, es muy claro, ¿sí?, los diferentes métodos que existen en una psicoterapia, en un psicoanálisis, y el método de análisis que se empieza a usar en este diálogo que utilizaría un consultor filosófico, que es el análisis del discurso y el acompañamiento del cliente para poder ampliar la visión que tiene con respecto al mundo, ¿no? Si pudiéramos hacer una pequeña resumen, me parecería que en psicoterapia buscaríamos que la paciente no sufra si está deprimida por una cuestión de relación de pareja. Me parece que en psicoanálisis buscaríamos, ¿sí?, que la paciente encontrara en el allá y el entonces, ¿sí?, ese proceso o esa dificultad que vivió, que resignificó en su vida, y poderla hacer consciente de aquellas situaciones inconscientes que ahora le afectan y que ahora están influyendo en su vida. Y en la consultoría filosófica, de alguna manera, trabajaríamos en el presente y en la vida cotidiana de la cliente, que bueno, obviamente no, aquí ya no va a ser el paciente, es un cliente, y eso me quedó muy claro cuando tomé el curso, ¿no? Y eso me parece que influye en tres ámbitos muy diferentes del sujeto, ¿sí? El sujeto no puede pensar que solamente trabajando con un analista puede darle solución a sus padecimientos, ¿no? Me parece que cada una, si nosotros observamos bien los diálogos y las definiciones, tiene su marco muy definido con respecto a lo que hace y a lo que busca, y a lo que va a obtener, ya sea con el objetivo como en la psicoterapia o en la consultoría filosófica, que también me parece que va a tener aunque me parece que también puede tener una mejoría de los clientes, hay una mejoría de los clientes dentro de la consultoría filosófica, no es el fin que persigue, ¿sí? Igual en psicoanálisis, que al principio sí creíamos que obviamente Freud quería curar, quería que hubiera una cura con respecto a la neurosis de los sujetos, ¿sí? En muchos momentos se da
método sirve para encontrar y trabajar estas sombras, como les digo, formaciones del inconsciente, pero que a veces puede curar y a veces no puede curar, ¿sí? Y entonces ahí podríamos pensar que, bueno, aunque la consultoría filosófica no busca curar, a veces sí cura, ¿sí? No es su meta, pero me parece que lo logra, ¿sí? Bien, bueno, ya yendo de bajada con respecto a mi ponencia, ¿sí? Vamos a ver contactos y divergencias, y bueno, también como un poco para presentarles lo que no hace un consultor filosófico, ¿no? Bueno, y retomo otra vez a Kremer. Dice: la consultoría filosófica no trabaja con modelos médicos y difiere radicalmente de aquellas prácticas clínicas que se valen de categorías como síntoma, trastorno y enfermedad. No se vale de esas categorías, pero si un cliente dentro de una consultoría quiere hablar del síntoma, puede hablar del síntoma, pero no se va a catalogar como síntoma, ¿sí? Esa es una postura muy diferente, y eso realmente pone al sujeto fuera de un concepto de enfermedad, ¿sí? Lo cual en psicoterapia y en psicoanálisis nosotros nos valemos de esos conceptos para poder tener un mejor manejo del paciente, un manejo más controlado, ¿sí? Bien. Bueno, eso es lo que acabo de leer. Y dice: la consultoría filosófica no procede como algunas corrientes psicológicas que simplemente constatan cómo es que surgen los problemas psicológicos y buscan resolverlo sin preocuparse por desarrollar una perspectiva crítica sobre la sociedad y teniendo como único objetivo la adaptación del paciente al status quo, ¿sí? Esto a mí realmente me resuena mucho dentro de la psicoterapia, porque si pretendemos que nuestro paciente esté mejor en psicoterapia y pretendemos que nuestro paciente de alguna manera se adapte a la sociedad, ¿sí? En cambio, en algunos conceptos en el trabajo de la consultoría filosófica vamos a encontrar que puedes hacer una crítica al sistema y puedes hacer una crítica a la sociedad para poder que puedas tener otra visión y otra postura al enfrentar las dificultades, ¿sí? Freud hizo una aportación muy importante dentro obviamente de la teoría psicoanalítica, que fue el escrito del malestar en la cultura, en donde Freud haciendo una breve como descripción del trabajo tan enorme, que fue el precio de la civilización, el precio de que seamos sujetos civilizados, son los síntomas, no es la neurosis, es la represión de todo esto. Entonces, por lo tanto, el sujeto se enferma porque la cultura en sí misma está enferma y lo reprime, ¿sí? Y es una gran aportación con respecto a la subjetividad de cada paciente, ¿sí? De cada uno de nosotros. Me parece que eso se entiende y puede tener un beneficio el poder observar a la cultura, el malestar dentro de la cultura, ¿sí? Me parece que donde entra la consejería filosófica es en cómo vamos a hacer esa crítica actualmente, cómo la vamos a hacer cotidianamente y cómo vamos a vivir dentro de esa cultura que gracias al psicoanálisis nos dimos cuenta que nos enferma, ¿sí? Y entonces otra vez se vuelve a definir el campo, en donde cada uno hizo su aportación, pero me parece que dentro de nuestra definición que teníamos de cómo el sujeto puede tener una mejor calidad de vida, pensando en lo que decía la doctora que acaba de dar la conferencia, la calidad de vida va a ser importante y no nada más nos podemos desnutrir de una sola teoría para saberlo, ¿no? Bien. Bueno, esto tiene que ver con lo que les decía. El asesor busca acompañar y ayudar al consultante a no ser admirado por él en virtud de la supuesta superioridad de su conocimiento. Y bueno, esto tiene que ver
con el lugar, ¿no? Acuérdense que Lacan en un momento hace una buena distinción con respecto a dónde se debe parar el analista con respecto a este lugar, y es el sujeto supuesto saber, ¿no? Que ese es el que representamos para el paciente, los analistas, pero bueno, obviamente es un supuesto, es un lugar que se fabrica, pero que no se toma nunca. Si no se toma ese lugar, porque entonces tomaríamos este lugar de amo sobre el paciente. Entonces, eso me parece que, aunque me vea un poco estricta, no debe ser ni un no un psicoterapeuta, no un analista y bueno, un consejero filosófico ni pensado, ¿sí? Y bien, en psicología, a los psicólogos, aunque ya no me tocó una época tan compleja, fue difícil abrirse el ámbito al área de la salud con respecto, por ejemplo, a los padecimientos físicos, ¿sí? Poco a poco fuimos tomando espacios para hacerle ver a los médicos y hacerle ver a esta instancia que nosotros teníamos una participación dentro del padecimiento del sujeto y que era importante que se nos tomara en cuenta para la mejoría del sujeto, ¿sí? Me parece que ahora le toca a la filosofía abrirse campo también. Obviamente yo les hablo desde el ámbito de la salud, pero bueno, la psicología ya ha dominado otros ámbitos laborales, etcétera, etcétera. Pero me parece que es una responsabilidad de los filósofos ahora tomar su lugar dentro de la salud y no es aunados a la psicoterapia, sino más bien trabajando multidisciplinariamente con los diferentes médicos que van a estar trabajando con el paciente y que para ustedes obviamente sería un cliente, ¿sí? Y bueno, dice, la consultoría filosófica puede ser un recurso de gran utilidad para los psicoterapeutas, y yo también pensaría, y psicoanalistas, abiertos al enriquecimiento interdisciplinario. Nosotros no podemos pedirle, y eso me decía precisamente mi analista, nosotros no podemos pedirle a los médicos que sean sensibles con el paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Sensibles me refiero a que si yo le pido al médico que sea sensible a la hora de operar, seguramente voy a mermar su capacidad de hacer las cosas de manera objetiva y de manera práctica, ¿sí? De alguna manera necesito no ver a este ser humano como un ser humano para poder partirlo en dos y sacarle lo que tiene o acomodarle, ¿sí? Necesito necesito alejarme de esta situación, si no puedo decaer en mi calidad para lo que yo estoy trabajando, ¿sí? Eso no implica que el paciente no sienta, por lo tanto, entra a la psicología para trabajar con respecto al trauma, con respecto a los problemas o con respecto a los síntomas o los padecimientos que nosotros observamos que suceden en un paciente y complementa el área de salud. Pero no es suficiente, y me parece que eso es importante porque entonces entra el ámbito de la consultoría filosófica, la cual yo no conocía, ¿sí? La verdad es que tengo un poco de conocer la disciplina como tal, porque desgraciadamente, y esto sí lo decía la maestra, la doctora, que en la carrera se ven muy pocas materias de filosofía, y me parece que la psicología debería estar muy de la mano para entender de dónde surge como parte, o sea, al final la filosofía surge de esta parte de la filosofía, ¿sí? Y al no entenderlo, de verdad parece como que la relegamos, y entonces cuando aparece como una alternativa a la terapia, decimos, no, lo que tú haces es terapia como yo, ¿sí? Nada más que le pusiste consultoría filosófica y tienes otro método, ¿sí? No me parece que sea así, me parece que tiene otro lugar, y me parece que así como no podemos pedirle al médico que haga que haga este trabajo multidisciplinario él solo, sí es importante que abramos la posibilidad para que puedan entrar las otras corrientes que van a complementar la salud y la vida y la calidad de vida del sujeto, ¿sí? Entonces, me parece que bueno, ese es
esa ha sido mi experiencia con respecto a la consultoría filosófica. Y bueno, ahora que queda como explícito de qué trata, pueden un poco comprender por qué el objetivo dentro de mi materia y mi preocupación al no ser filósofa es que los alumnos no hagan lo que hace un terapeuta ni lo que hace un analista, y poder ver que tienen puntos de convergencia, pero no me parece que sean lo mismo, no me parece que persigan los mismos fines, y me parece que la filosofía, además de tener estos puntos favorables, enriquece esta capacidad de hacer una crítica social desde una perspectiva incluso, obviamente, más tangible de lo que podemos hacer a veces nosotros o los analistas, ¿sí? Bueno, por mi historia. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a atender algunas preguntas. Yo sé, vamos desfasados, obviamente. Yo creo que se hace el cuerpo, pues ya terminamos. Entonces, vamos a ser concretos. ¿Qué les parece? Si levantan de una vez la mano. ¿Cuántas preguntas? 1, 2, 3. ¿3 preguntas nada más? Ok, bueno. Entonces partimos. 1, 2, 3. Así como van a esperar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por... Sí, yo también me paso. Muchas gracias. Cierto, muchas gracias por esta aclaración, y creo que es cierto, yo lo pude vivir desde mi experiencia. Yo primero estudié filosofía y después psicología. Entonces, en el momento en el que llego a la facultad de psicología, me doy cuenta, obviamente, de que hay una, si se permite y con el perdón de la palabra, pero hay una prostitución precisamente tanto de la carrera, ya sea a nivel científico o ya sea a nivel intelectual. En los primeros semestres nos empapan de Skinner, Pablo, y a condicionar reconcilios por este afán de querer hacer de la psicología una ciencia exacta, ¿no? De querer ver a las personas con un lente de entre lo normal y lo anormal. Pero yo creo que aquí es en donde entra la filosofía, para decir qué es lo normal realmente, quién normaliza, qué es eso de normal, cuál es ese criterio del catálogo. Un momento estaba platicando con la doctora, que terminó la conferencia pasada, de cómo ahorita la psicología tiene un campo, y la filosofía obviamente tiene un campo de acción tremendo, al haberse caído el DSM. Ahorita el DSM está completamente descontinuado. Es un manual que ya no tiene mucha validez como los mismos maestros lo llegaban a hacer. ¿Qué es lo que tiene el niño? Porque está saltando y jugando todo el día en clase. Pues lo más fácil, tiene TDA. El TDA no existe, ¿no? Al final lo dijo el mismo inventor del TDA. Lo hizo como un elemento para la farmacéutica, para los bienes económicos. Y pues bueno, es lo más fácil decir que el TDA lo tiene todo el mundo. Creo yo que también por el otro lado, como ahorita lo comentaba, el psicoanálisis, que también me muevo en la esfera del psicoanálisis, tiene ese gran pecado, el querer hacerse filósofo sin serlo, sin tener las bases epistémicas de una buena filosofía. Utilizamos a Lacan o utilizamos a Freud indiscriminadamente, ¿no? Cuando no entendemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Solamente nos sentimos superiores, o el sujeto supuesto saber, como ya usted lo decía, queda de manifiesto. ¿Por qué? Pues porque como tú no sabes lo que yo sé y yo hablo de diferente manera como tú hablas, yo soy el que tengo precisamente este conocimiento. Aquí es en donde veo la inmersión de la filosofía. Se acaba de abrir un panorama grandísimo, ¿no? En donde la psiquiatría está dejando de lado, donde el psiquiatra que te da el paliativo o que te da este dique de contención provoca. Por el otro lado, la psicoterapia tiene, desde mi punto de vista, y es muy particular, lo quiero enfatizar, tiene el gran peligro de la psicodinámica, en donde queremos hacer ecléctico todo, donde queremos agarrar de todos lados y decirte a través de una prueba psicométrica te va a decir la verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a contestar entonces un test de notas para que nos diga quién es realmente dado al amor o quién no.
me parece que una de las cosas importantes que quería marcar con esto es el condicionamiento funciona. Son las dos y tenemos hambre, ¿sí? Eso es parte de un condicionamiento. El asunto es que el condicionamiento no puede resolver todo, ni en psicoanálisis, ni en psicoterapia. Son limitados. Claro, no, sí, son limitados. Y va a llegar el paciente que me dice, ¿sabes qué? No sirves tú para el psicoanálisis, no sirves para un análisis, entonces te remito hacia otro lugar. Pero esta interdisciplinariedad que no tenemos y que no vemos, sino que cada quien queremos ser portadores de nuestra propia verdad y descalificarnos muchas veces entre uno y otro, es el gran peligro que corremos. Creo yo que desde la filosofía, que es lo que se está haciendo aquí, lo que se está buscando, esta consejería filosófica encuentra un camino muy claro, ¿no? Encuentra un lugar muy claro dentro de la sociedad. Desgraciadamente la sociedad es la que no lo quiere ver. La sociedad es la que quiere dejar a la filosofía de lado, porque en los planes de estudio, en la currícula académica lo vemos, le damos más importancia a otras materias de ciencias exactas que a la misma filosofía. Entonces, yo creo que hasta ahí sería a lo mejor un poquito del comentario que yo quisiera hacer, y pues obviamente muchas gracias, ¿no? Gracias a ti. No, y me parece que si nosotros si observamos detenidamente, cuando alguien hace un trabajo de consultoría filosófica, me parece que de alguna manera ayuda a que el proceso, por ejemplo, si entras en un proceso psicoanalítico, pudiera tener un cambio o pudiéramos llegar a situaciones específicas mucho más rápido. De hecho, entonces nos conviene que los consejeros filosóficos trabajen. ¿Sí? Bueno, felicidades. Y mi pregunta siguiente: si conoces de cerca algún trabajo interdisciplinario o tú tienes algún proyecto en donde trabajen filósofo, psicólogo, y cuál fue la experiencia. Mira, no conozco ninguno. Me parece que Barrientos pudiera darnos un poquito más con respecto al tema, porque él ha mandado pacientes con analistas cuando los problemas han ido hacia otro lado. Pero me parece que lo que hemos podido trabajar dentro de la clase de consejería filosófica en UCEP, y aquí Víctor y algunos de los chicos que han tomado clase conmigo no me dejarán mentir, me parece que siempre hemos querido formar este grupo interdisciplinario para hablar de un caso, ¿no? Hola, gracias. Por alusiones, ¿no? Me dicen que si quieres conocer un caso, sí hay consultorías de orientación filosófica y psicólogo, el mismo Barrera, Francisco Barrera, que veíamos antes, ha abierto este año una consulta con una psicóloga y trabajan los dos conjuntamente. La primera en España fue el Gabinete Paz en Barcelona, donde trabajaban dos filósofas y una psicóloga, tenían por ahí el gabinete. En Madrid hay lo que es arte de consulta y también están trabajando conjuntamente. Y más a nivel de investigación, no sé si lo dije ayer, en el grupo de investigación que nosotros tenemos tiene tres patas, y una de las patas es uno de los bloques, filosofía y psicoanálisis. Entonces lo que hacemos son investigaciones entre psicoanalistas y filosofía. No sé si filosofía aplicada, porque es mucho de filosofía, pero trabajamos ciertos temas de derecho filosófico. O sea que sí hay ciertas secciones. Y yo personalmente trabajo como psicólogo, pero muchas veces con una ventana de experiencia. Aquí es que el problema es que en consultoría, igual que en café filosófico y en filosofía para niños, hay bastante en México, en consultoría no hay mucho. Al no haber mucha consultoría, por muchos psicólogos que haya, no tenemos pareja para el psicólogo, para la psicóloga. Entonces, Víctor está por salir, pero yo personalmente no puedo Víctor de correr. Sí. Con respecto a la relación de la filosofía y la psicología, pues es algo importantísimo. Evidentemente, el proceso cognitivo tiene su anclaje profundo en los estudios psicológicos, en un inicio, en los aspectos del conocimiento. La epistemología hunde raíces en lo psicológico. Evidentemente, en cuanto se refiere a la imaginación, pues
indiscutible que el sabio austríaco, pues, fue con su psicoanálisis un revolucionario per se. Ahora, le voy a decir que realmente Freud, aunque haya sido superado, sigue siendo un genio, sigue siendo todo un genio, aunque haya sido superado en muchos aspectos. Ahora, si nos damos perfectamente cuenta, Freud nos va a decir algo de la psicología dinámica, verdaderamente, y nos va a configurar justamente los parámetros fundamentales de nuestra conducta. Es decir, nos va a hacer que nosotros modifiquemos nuestro modo de ser. Es decir, fundamentalmente, en cuanto a su teoría, que es bien angular de la represión, nos dice, pues yo creo los controles para no agredirte a ti, porque veo en el tú al mí. Y entonces es un adelanto muy grande, muy grande. Ahora yo me pregunto, ¿tanto ha sido la evolución del conocimiento humano desde en el 1939? Creo que una vez su obra última, que es El aparato psíquico, no lo ve, pero lo dejó, y de manera genial. Y esta obra que usted ha mencionado, Malestar en la civilización, creo que tiene sí, y Malestar en la cultura, Alianza Editorial, saca una edición muy buena. Y verdaderamente ahí viene la piedra angular del psicoanálisis y los estudios que verdaderamente él trató con minucia. Ahora, yo quiero llegar a esto. Tanto ha avanzado nuestra sociedad, tanto nos ha dado la ciencia rica de este momento, que el psicoanálisis solamente. Solo con psicoanálisis daremos solución atingente a los problemas. O tendremos que instrumentar algunos dispositivos, en este caso ustedes conocen a la perfección, para poder dar solución a los problemas y articular muy bien esa consultoría, ese estudio filosófico que tenga pues profundas raíces en el sentido práctico. Bien, a mí me parece muy importante, la verdad es que, bueno, yo siento una profunda admiración inacabable, creo yo, por Freud. Digo, al final yo crecí en la formación psicoanalítica, pero lo veo, por ejemplo, en este punto, ¿no?, de las diferentes aportaciones. Me parece que la aportación de Freud con respecto, si pensáramos en ahorita se me ocurre este ejemplo de la violencia entre los sujetos que nuestro país sufre de manera terrible, ¿sí? Todos lo sufrimos de alguna manera. Creo que entraría Freud y podríamos entender a partir de la pulsión de muerte del sujeto, y podríamos dar cuenta que somos sujetos autodestructivos, y bueno, ok, a partir del psicoanálisis puedo entender que tengo una pulsión de vida, tengo una pulsión de muerte, y esta pulsión de muerte también me lleva a ser un sujeto autodestructivo, ¿sí? Y entonces eso nos da una idea y nos hace reflexionar acerca de la propia violencia. Pero es que también, y aparte, escuchaba la conferencia que da Roxana Kramer acerca de la violencia dentro de Argentina, que también por ahí está disponible en YouTube, y me parece que ella da esta razón filosófica de las muchas que se pueden encontrar, porque los teóricos son muchos, y habla acerca de si nosotros observáramos el concepto, o si trabajáramos el concepto de desigualdad, tendríamos una respuesta muy clara y muy cotidiana
de la violencia entre los sujetos y de los sujetos, y entonces es una crítica al sistema. Me parece que Freud hace una crítica al sistema, hace una crítica a su cultura, y los filósofos desde otra parte, ¿sí?, complementariamente hacen otra, y me parece que si uno pudiera reflexionar tanto del inconsciente, tanto de sus propias pulsiones, como también cómo está estructurado el sistema, y su visión sería mejor, sería mucho más, muchísimo más amplia. Vamos a darle un aplauso a Teresa, por favor. Les agradecemos su paciencia, y bueno, nos vemos. ¿Qué les parece? 4:30. Les pido que sean puntuales, porque nos hemos desfasado porque han llegado un poquito más tarde. Bueno, les pedimos su puntualidad y les agradecemos mucho. Nos vemos hasta las 4:30. Pero les agradecería que llegaran 4:15 para arrancar 4:30. ¿Sí? Gracias.